¿Qué hace a un hombre conquistar más tierras, más pueblos, más culturas que cualquier otro ser humano en su tiempo? Alejandro Magno no solo lo logró, sino que dejó una huella imborrable. Alejandro Magno, el conquistador que cambió el rumbo de la historia. Descubre cómo un líder imparable, con tácticas y visión, cambió el curso de la historia. Si quieres saber qué lo convirtió en leyenda, suscríbete al canal. Este legado es eterno. El nacimiento de una leyenda. Alejandro nació en el 356 a.C., en la ciudad de Pella, en Macedonia, una región que no era más que un pequeño reino en la periferia del mundo conocido. Hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia, desde pequeño estuvo rodeado de la intriga de la corte macedonia, donde la política y la guerra se entrelazaban en cada rincón. Pero, a diferencia de muchos otros príncipes, Alejandro no estaba destinado a vivir una vida tranquila. En lugar de ser un rey que heredaba poder pasivamente, creció con un hambre insaciable por conquistar y, lo más importante, por demostrar su grandeza. Uno de los momentos más formativos de su juventud fue su tutoría bajo Aristóteles. El gran filósofo no solo le enseñó filosofía, ciencia y literatura, sino que le transmitió el valor del conocimiento, la sabiduría y la ambición. ¿Cómo influiría un joven brillante, con una educación única para su tiempo, en la historia del mundo? Lo descubriríamos muy pronto. El ascenso al trono. Macedonia en guerra. Con la muerte de Filipo II en 336 a.C., Alejandro se encuentra de repente al mando de un reino en plena expansión y en medio de un panorama político extremadamente tenso. Su primer desafío fue consolidar su poder. A los pocos meses de su ascenso, tuvo que sofocar varias rebeliones dentro del reino y enfrentarse a los antiguos aliados de su padre, quienes intentaron aprovecharse de la nueva monarquía. El primer golpe de su reinado fue una guerra que marcó su autoridad, la batalla de Queronea, 338 a.C. A la edad de 18 años, Alejandro lideró el ejército macedonio en esta batalla crucial contra los griegos, demostrando su talento militar y su capacidad para tomar decisiones rápidas. Su victoria no solo cimentó su lugar como líder militar, sino que también le permitió asegurar el control sobre Grecia, estableciendo la supremacía de Macedonia sobre todas las polis griegas. La conquista de Persia, la búsqueda del imperio eterno. Con Grecia bajo control, Alejandro se preparó para lo que sería su obra maestra, la conquista del imperio persa. En 334 a.C., con apenas 22 años, cruzó el Helesponto con su ejército y comenzó su invasión de Asia Menor. Pero esto no era solo una cuestión de ambición, sino una guerra de ideas, donde Alejandro no solo luchaba por territorio, sino por unificar diversas culturas bajo un solo imperio. En la batalla de Isos, 333 a.C., enfrentó al inmenso ejército del rey persa Darío III, un conflicto que parecía una misión suicida. Sin embargo, la genialidad táctica de Alejandro no solo prevaleció, sino que, al derrotar a Darío, Alejandro dejó claro que no había nada ni nadie capaz de detener su avance. El imperio persa comenzó a desmoronarse, pero la verdadera jugada maestra fue su capacidad para asimilar las culturas conquistadas. En lugar de imponer su dominio de manera brutal, Alejandro permitió que las ciudades conquistadas mantuvieran su autonomía, fusionando lo mejor de las culturas griega y persa. Este imperialismo cultural no solo le permitió mantener el control, sino que preparó el terreno para una era de intercambio y prosperidad que definiría el mundo mediterráneo durante siglos. Si esta historia te está atrapando, imagina todo lo que queda por descubrir. Suscríbete ahora y no te pierdas ningún detalle. El cruce hacia la India. La marcha imparable. La guerra de Alejandro no tenía límites, ni de espacio ni de ideología. En 326 a.C., con la ambición de ir más allá de los dominios de Persia, Alejandro cruzó el río Indo y llegó al corazón de la India. Pero esta parte de su conquista sería diferente.
A medida que avanzaba, se encontraba con nuevos desafíos, tanto militares como psicológicos. La batalla de Hidaspes, 326 a.C., librada contra el rey Poros, fue una de sus victorias más desafiantes. Sin embargo, en este punto, el ejército de Alejandro ya mostraba signos de agotamiento. Sus soldados, después de años de campañas, deseaban regresar a casa, pero Alejandro, quien se había ganado su lealtad inquebrantable, los presionó a seguir hacia el este. La perspectiva de enfrentar a los reinos indios más poderosos y una nueva forma de guerra lo llevaron al límite de sus fuerzas. Por primera vez, se dio cuenta de que su marcha tenía un costo, no solo en términos de recursos y ejércitos, sino en el espíritu mismo de sus hombres. La muerte de un conquistador y el legado eterno. En 323 a.C., con solo 32 años, Alejandro Magno cayó enfermo en Babilonia y murió. Su muerte, tan repentina como su vida, dejó un vacío de poder en el imperio que había construido. Sin embargo, lo que dejó atrás fue mucho más que un vasto territorio. Dejó una nueva forma de entender el mundo, una mezcla de culturas y filosofías que perduró por siglos. El imperio de Alejandro se dividió entre sus generales, pero el impacto de su reinado fue eterno. ¿Por qué, después de más de 2000 años, seguimos hablando de él? Porque Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino un visionario, un líder capaz de ver un futuro en el que los pueblos y culturas pudieran coexistir y prosperar juntos. Su legado, marcado por su táctica militar, su sabiduría política y su inquebrantable ambición, sigue siendo un faro para todos aquellos que buscan cambiar el curso de la historia. Alejandro Magno no solo cambió el mapa del mundo, sino también la forma en que entendemos el poder, la cultura y la ambición. Desde un joven príncipe en Macedonia hasta el conquistador de un imperio que abarcaba 3 continentes, Alejandro vivió y murió como una figura que desdibujó las fronteras entre lo posible y lo imposible. Su historia no es solo un relato de batallas y conquistas, sino una lección eterna sobre liderazgo, visión y la capacidad de un solo hombre para cambiar el destino de la humanidad. ¿Qué habría pasado si Alejandro hubiera vivido más tiempo? ¿Habría logrado unificar aún más el mundo? Nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero lo que está claro es que su legado no es algo que podamos ignorar. Si te ha fascinado esta historia y quieres conocer más sobre figuras históricas que marcaron el rumbo del mundo, suscríbete al canal. Este viaje por la historia recién comienza.